Las imágenes de un desfile impactante, el Día del Sol, algo que año a año conmueve a todo el mundo por la forma en la que se muestran las fuerzas militares de Norcorea. ¿Hay un claro desafío de Norcorea a los Estados Unidos? Se habla de una eventual tercera guerra mundial. Esto es agigantar los efectos de los dichos de cada uno de los líderes mundiales, o es cercano a la lectura que se puede hacer por lo que está sucediendo a nivel internacional. Horacio Calderón es analista internacional y está acompañándonos. Gracias, Horacio, por venir. Es un gusto. Por favor, gracias por invitarme y felices Pascuas. Bueno, igual para usted. A ver, Horacio, estamos más cerca de definir gestos ampulosos de los líderes o de una tercera guerra. Bueno, yo creo que ya estamos en una tercera guerra mundial por etapas y por regiones. Cuando uno dice tercera guerra mundial, no es comparable con la segunda y mucho menos con la primera. Por la cuestión de la revolución tecnológica, etc. Pero lo que sí es importante aclarar, que en toda la masa geográfica euroasiática hay cuatro grandes conflictos. Uno de ellos es el de Corea, para no desviar la atención del tema principal, que tiene la capacidad para desencadenar, sí, una conflagración de graves y grandes proporciones. Bien. ¿No? Con respecto al tema, sobre todo coreano. Cada una de estas crisis está interconectada. Y si cada una de estas tiene el potencial para desencadenar algo grave, imaginemos lo que sería si las cuatro estallaran al mismo tiempo, ¿no? Ahora, todo empieza, o mucho antes arranca, de la incursión en Afganistán por parte de los Estados Unidos, con casi 90 muertos o más de 90 muertos, todas fuerzas militares, según dicen. Sí, yo creo que con respecto a... Usted se refiere a la bomba esta GBU, a la bomba, ¿no? a la madre de las bombas. A la GBU, ¿no? Bien. En realidad se equivocaron en Estados Unidos porque la madre de todas las bombas es americana y es la GBU 53 AB, o 57 AB, ¿no? Que es una antibúnker. Pero yo creo que eso ha sido, por un lado, a ver, un plan, o ha respondido un plan de acción psicológica, de guerra psicológica, sí, ¿no? por el estado, digamos, de terror que causa entre los mismos combatientes este tipo de bombas. Destruyeron una serie de túneles, pero esta bomba no es una bomba apta, por ejemplo, para atacar a Corea del Norte. Es decir, Corea del Norte no es Afganistán, Corea del Norte tampoco es Siria, Corea del Norte es un país que tiene por lo menos 4 o 5 artefactos nucleares crudos. ¿Qué significa crudos por el momento? Que pueden tener a lo mejor el tamaño de una casa o algo menos. No pueden ser, por ejemplo, lanzados por el momento, ¿no? Desde un misil o desde un avión, ¿no? O, por ejemplo, desde un submarino, pero sí pueden hacerse explotar deliberadamente, a lo mejor enterrándolos o enviándolos a un lugar donde se supone que podría haber una concentración masiva de fuerzas invasores desde Corea del Sur o desde los mares adyacentes a Corea del Norte. Enseguida, Horacio, le quiero preguntar acerca de alianzas, supuestas alianzas que pueden empezar a especularse en las próximas horas. Pero vamos a ir con Adrián Sá, que está en los Estados Unidos. Adrián, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Aquí estamos en las 5:30 de la tarde, está en la costa este de Estados Unidos, del domingo de Pascua. Muy poquito movimiento y no se puede hablar todavía de tensión en la población por la situación en Corea del Norte. ¿Qué puede decirse que hay cierta inquietud, no? Eso ya se empieza a mirar, por lo menos... Interés. Hay que decir que no se habla de otra cosa desde el viernes pasado, o más puntualmente podríamos remitirnos a la semana anterior, ¿no? Después del primer ataque militar de los Estados Unidos en la era Trump a Siria. Y después, bueno, con el lanzamiento de la madre de todas las bombas. Pero la situación en Corea del Norte parece ser definitoria para la política exterior de Donald Trump, que recordemos que nunca quiere adelantar mucho él personalmente qué es lo que va a hacer. De hecho, siempre las entrevistas dicen, miren, yo les puedo comentar sobre todo lo que puedo hacer en economía, en educación y en salud, les puedo decir todo francamente, pero en estrategia militar no se dice ni una sola palabra. Y así fue. Él se está mostrando a partir de hechos, ¿no? Y el último hecho que fue interpretado por muchos componentes de la comunidad internacional, muchos países diferentes, como una provocación fue la realización de ejercicios conjuntos de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos con Corea del Sur, ¿no? El enemigo
el enemigo mayor de Corea del Norte, que bueno, provocó esta respuesta que vimos ayer con el lanzamiento fallido de un misil de mediano alcance, pero bueno, que ya pone a Corea del Norte en la conversación y en la preocupación sobre si realmente tienen misiles de largo alcance que, como dijeron desde el gobierno dictatorial de Corea del Norte, podrían llegar hasta cualquier punto de los Estados Unidos y de Europa incluso, ¿no? Bien. Bien, hacemos un punto allí, Adrián. Quiero consultarle, Horacio, acerca de cómo se están midiendo los líderes en cuanto a las declaraciones, ¿sí? A los gestos. Yo hablaba de gestos ampulosos por parte de Donald Trump, del líder norcoreano y también de Vladimir Putin, que aparece en esta conversación. ¿Qué puede pasar? ¿Qué imagina que puede pasar inmediatamente? Bueno, lo que acaba de decir el colega, yo estoy totalmente de acuerdo, un 100% con él, sobre el hecho, y yo creo, en eso estoy de acuerdo, que un comandante en jefe de un país, y más de todo un país importante, no puede ser predecible para el enemigo y anticipar cuáles van a ser sus... O sea, no adelantan las jugadas. Sus movimientos. Yo creo que un ataque militar que debería ser masivo de Estados Unidos sobre Corea del Norte tendría un altísimo costo en vidas humanas. ¿Usted no lo ve? A ver, Donald Trump es impredecible, es posible. Es posible. Lo que hay que evaluar, habría que evaluar, es el grado de probabilidad de ocurrencia que ello ocurra. Yo diría que lo situaría en un grado de mediano a alto de probabilidad de ocurrencia. Pero hay que ver cuál sería la posición de China con respecto a esto. China, si algo rechaza, es la posibilidad, por ejemplo, de una Corea unificada con Estados Unidos y, por supuesto, y las alianzas estratégicas y militares de Estados Unidos con todos sus, sus socios de Asia-Pacífico, Japón, etcétera. O sea, no es casual que China haya dicho un paso atrás, es decir, detengámonos. Exactamente, ¿no? pero además el temor que tiene China es que un derrumbe de este régimen monárquico, hereditario de corte estalinista de Corea del Norte, que además es una sociedad criminal porque ellos falsifican, por ejemplo, moneda, en fin, intervienen en la cuestión del narcotráfico. Hay una oficina que se encarga específicamente de esto, dentro de Corea. O sea que es un gobierno extremadamente peligroso, pero China tiene muchísimos temores a que un derrumbe de este régimen conduzca a la reunificación de Corea, algo que yo creo que no va a permitir, por un lado, y segundo, que haya millones de refugiados coreanos digamos, encaminándose a... Ya desde China están evaluando movimientos posteriores, ¿no? En caso de ocurrir algo como lo que estamos hablando. Siempre, digamos, en geopolítica pasa así, ¿no? Claro. Este tema va a seguir sin lugar a dudas. Adrián, una última definición en 30 segundos para ir definiendo lo que habla el pueblo norteamericano. Se habla de hace varios días, ¿no? De este tema casi exclusivamente allí. Sí, se habla casi exclusivamente y le pone mucha pimienta a las conversaciones, y no solamente a las conversaciones. Fijémonos que ayer, justamente entre ayer y hoy en realidad, hubo incidentes bastante graves en Berkeley, en California, donde hubo una batalla campal entre gente que apoyaba a Trump y otros que están contra Trump, ¿no? Por distintas razones. Unos marchaban para apoyar las intervenciones militares y la política de Trump, y los otros, los anti-Trump, por supuesto, para rechazar esto y para manifestarse en sí por lo que ellos consideran que fue una elección ilegal, ¿no? O sea, esto fue un punto donde saltó, pero podemos verlo en toda la opinión pública, digamos a menor escala, en cualquier lado, y sin que llegue a semejante nivel de confrontación. Pero sí, ¿qué pasó? Con la agenda militar, con esto que se ha instalado ahora en estos últimos días, con tantas bombas y amenazas, ha hecho que no se hable más que de esto. O sea, otras agendas han sido relegadas y esto le conviene al gobierno de Trump. Así que seguramente vamos a seguir hablando de esto esta semana y vamos a tener mucha tela para cortar. Adrián, muchísimas gracias por este contacto de los Estados Unidos. Gracias a ustedes y seguiremos en contacto. Horacio, en términos futbolísticos, ¿quién tiene la pelota hoy? Bueno, yo creo que acá, obviamente, en primer término Donald Trump, en segundo término China. Son los dos grandes actores detrás de este drama coreano y, por supuesto, el líder estrafalario de Corea del Norte, ¿no? Pero estamos al borde de una grave crisis, por supuesto con un gran impacto global si llegara a producirse un ataque estadounidense a Corea del Norte. Yo creo que a Corea del Norte no se le puede dejar que avance en el programa nuclear y que tenga la capacidad
de reducir la cabeza de misiles nucleares y colocarlos en en un misil balístico intercontinental, claro, que todavía no llega a Estados Unidos, pero esa es la preocupación a la cual ha hecho referencia, creo, Adrián, si no me equivoco. Es cierto. Clarito como siempre. Gracias, Horacio. Por favor, gracias gusto, por la invitación. Tiempo de